Sección octava. Recurso de inaplicabilidad de la ley. Recurso de casación. Artículo 288. Admisibilidad. El recurso de inaplicabilidad de la ley solo será admisible contra la sentencia definitiva que contradiga la doctrina establecida por alguna de las salas de la Cámara en los 10 años anteriores a la fecha del fallo recurrido, y siempre que el precedente se hubiera invocado con anterioridad a su pronunciamiento. Si se tratare de una Cámara Federal, que estuviere formada por más de una sala, el recurso será admisible cuando la contradicción exista entre sentencias pronunciadas por las salas, que son la alzada propia de los juzgados civiles federales o de los juzgados en lo contencioso administrativo federal. Artículo 289. Concepto de sentencia definitiva y cuestiones excluidas. Se entenderá por sentencia definitiva la que terminare el pleito o hiciere imposible su continuación. Este recurso no será admisible cuando pudiere seguirse otro juicio sobre el mismo objeto, o se tratare de regulaciones de honorarios, o de sanciones disciplinarias. Artículo 290. Apoderados. Los apoderados no estarán obligados a interponer recurso. Para deducirlo no necesitarán poder especial. Artículo 291. Prohibiciones. No se admitirá la agregación de documentos, ni se podrá ofrecer prueba o denunciar hechos nuevos, ni recusar con o sin causa a los miembros del tribunal. Artículo 292. Plazo. Fundamentación. El recurso se interpondrá dentro de los 10 días de notificada la sentencia definitiva, ante la sala que la pronunció. En el escrito en que se lo deduzca se señalará la existencia de la contradicción en términos precisos, se mencionará el escrito en que se invocó el precedente jurisprudencial y se expresarán los fundamentos que, a juicio de la parte, demuestren la procedencia del recurso. El incumplimiento de estos requisitos determinará su inadmisibilidad. Del escrito de recurso se dará traslado a la otra parte, por el plazo de 10 días. Artículo 293. Declaración sobre la admisibilidad. Contestado el traslado a que se refiere el artículo 292, o en su caso, vencido el plazo para hacerlo, el presidente de la sala ante la cual se ha interpuesto el recurso remitirá el expediente al presidente de la que le siga en el orden del turno. Esta determinará si concurren los requisitos de admisibilidad, si existe contradicción y si las alegaciones que se refieren a la procedencia del recurso son suficientemente fundadas. Si lo declarare inadmisible o insuficiente, devolverá el expediente a la sala de origen. Si lo estimare admisible, concederá el recurso en efecto suspensivo y remitirá los autos al presidente del tribunal. En ambos casos, la resolución es irrecurrible. Artículo 294. Resolución del presidente. Redacción del cuestionario. Recibido el expediente, el presidente del tribunal dictará la providencia de autos, y firme ésta, determinará la cuestión a resolver. Si fueren varias, deberán ser formuladas separadamente, y en todos los casos, de manera que permita contestar por sí o por no. Recurso de inconstitucionalidad. Artículo 295. Cuestiones a decidir. El presidente hará llegar en forma simultánea a cada uno de los integrantes del tribunal copias del memorial y de su contestación, si la hubiere, y un pliego que contenga la o las cuestiones a decidir, requiriéndole para que dentro del plazo de 10 días exprese conformidad, o en su caso, formule objeciones respecto de la forma como han sido redactadas. Artículo 296. Determinación obligatoria de las cuestiones. Vencido el plazo a que se refiere el artículo 295, el presidente mantendrá las cuestiones, o si a su juicio correspondiere, las modificará atendiendo a las sugerencias que le hubiesen sido formuladas. Su decisión es obligatoria. Recurso de revisión. Artículo 297. Mayoría. Minoría. Fijadas definitivamente las cuestiones, el presidente convocará un acuerdo, dentro del plazo de 40 días, para determinar si existe unanimidad de opiniones, o en su caso, cómo quedarán constituidas la mayoría y la minoría.
Artículo 298. Voto conjunto. Ampliación de fundamentos. La mayoría y la minoría expresarán en voto conjunto e impersonal y dentro del plazo de 50 días la respectiva fundamentación. Los jueces de Cámara que estimaren pertinente ampliar los fundamentos, podrán hacerlo dentro del plazo común de 10 días, computados desde el vencimiento del plazo anterior. Artículo 299. Resolución. La decisión se adoptará por el voto de la mayoría de los jueces que integran la Cámara. En caso de empate decidirá el presidente. Artículo 300. Doctrina legal. Efectos. La sentencia establecerá la doctrina legal aplicable. Cuando dejase sin efecto el fallo que motivó el recurso, se pasarán las actuaciones a la sala que resulte sorteada para que pronuncie nueva sentencia, de acuerdo con la doctrina plenaria establecida. Artículo 301. Suspensión de pronunciamientos. Declarada la admisibilidad del recurso de conformidad con lo establecido en el artículo 293, el presidente notificará a las salas para que suspendan el pronunciamiento definitivo en las causas en que se debaten las mismas cuestiones de derecho. El plazo para dictar sentencia se reanudará cuando recaiga el fallo plenario. Si la mayoría de las salas de la Cámara hubiere sentado doctrina coincidente sobre la cuestión de derecho objeto del plenario, no se suspenderá el pronunciamiento y se dictará sentencia de conformidad con esa doctrina. Los miembros del tribunal podrán dejar a salvo su opinión personal. Artículo 302. Convocatoria a tribunal plenario. A iniciativa de cualquiera de sus salas, la Cámara podrá reunirse en tribunal plenario con el objeto de unificar la jurisprudencia y evitar sentencias contradictorias. La convocatoria se admitirá si existiere mayoría absoluta de los jueces de la Cámara. La determinación de las cuestiones, plazos, forma de la votación y efectos se regirá por lo dispuesto en los artículos 294 a 299 y 301. Artículo 303. Obligatoriedad de los fallos plenarios. La interpretación de la ley establecida en una sentencia plenaria será obligatoria para la misma Cámara y para los jueces de primera instancia respecto de los cuales sea aquella tribunal de alzada, sin perjuicio de que los jueces dejen a salvo su opinión personal. Solo podrá modificarse dicha doctrina por medio de una nueva sentencia plenaria.